Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, queremos saludar a todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía radial, deseando que la paz de nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, esté con cada uno de ustedes. Nuestro amante Padre Celestial, acudimos al lugar santísimo del santuario celestial, a través de la intercesión de tu amado Hijo, nuestro único abogado y sumo sacerdote, agradeciéndote por la oportunidad que tú nos das de poder dirigirnos a ti y al mismo tiempo usar este medio radial para poder compartir tu palabra. Deseando que tu Espíritu quebrante nuestros corazones y que tu verdad que has dejado impresa sea el modelo para vivir de cada uno de nosotros, a que todo cuanto hagamos sea hecho siempre conforme a tu voluntad. Pedimos de una forma muy especial por toda la audiencia que en este momento está en nuestra sintonía, que tu Espíritu, Padre, que es viva y eficaz a través de tu palabra, haga la obra con cuantos corazones sinceros sientan realmente el deseo de escudriñar tu palabra, a fin de formar un solo pueblo y un solo redil para prepararnos para ese encuentro con nuestro Salvador. En su nombre y por sus méritos te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio, para que usted si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Somos una generación privilegiada. Somos la última generación que va a tener la oportunidad de estar en pie ante el evento que miles de millones murieron con la esperanza de verlo. Estoy haciendo referencia a la segunda venida del Hijo del Hombre. Y como tal, sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que pretendemos formar parte de esa congregación de los santos, como dice la Sagrada Escritura, hemos sido llamados a restaurar. Hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas. Hemos sido llamados a dar un toque de atención para que la humanidad pueda entender lo que el Salvador desea para cada uno de nosotros.
El mismo Salvador, cuando estuvo aquí en esta tierra, dijo en palabras que hallamos en Juan capítulo 12, verso 31, que el príncipe de este mundo es echado fuera y que llegue ya el juicio del mismo. Si hay un príncipe de este mundo, es porque él está gobernando este mundo. Y el Creador del universo tiene una congregación de santos, una congregación de hombres, de mujeres, de jóvenes apartados, porque eso significa la palabra santos, que tiene una sola misión, que recae sobre ellos la gran responsabilidad. Abrimos el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 12, y veamos cuál es esa misión, cuál es esa responsabilidad que recae sobre aquellas personas que el profeta Isaías los califica como tuyos. Es un calificativo muy especial. No todo el mundo puede formar parte de estos tuyos, porque estos tuyos tienen un mensaje muy solemne, un mensaje muy especial para este tiempo del fin. Muchos pretenden enseñar, muchos pretenden ser, pero en realidad la Escritura me dice, ¿y los tuyos? ¿Qué es lo que van a hacer estos tuyos? ¿Qué es lo que sobre estos tuyos recae la responsabilidad sobre cada uno de ellos, en definitiva, sobre cada uno de nosotros que estamos compartiendo las buenas nuevas de la salvación? Abriendo Isaías capítulo 58, verso 12, leemos lo siguiente: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta es la misión, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que recae sobre todas estas clases de hombres, de mujeres, de jóvenes, que sienten la gran responsabilidad de compartir las buenas nuevas. El profeta Isaías los cataloga, los califica, los llama como tuyos, como algo especial. Aquellos que forman parte de esa congregación de los santos que el Creador del universo, Yahweh, tiene hoy en la tierra a fin de poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para la segunda venida del Hijo del Hombre. No solamente consiste en formar parte de esos tuyos, sino que esos tuyos dice que edificarán las ruinas antiguas. En primer lugar, tenemos que edificar las ruinas antiguas. ¿Cuáles son las ruinas antiguas? El profeta Jeremías, bajo inspiración divina, nos dice en el capítulo 6, versículo 16: así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero esperamos que no suceda lo mismo que el pueblo de Israel respondió al profeta Jeremías. Mas dijeron, no andaremos. El gran problema del ser humano, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchas, es volver a las sendas antiguas, es volver a la lealtad del Creador. Todos los profetas sufrieron en su propia carne el desprecio de la obediencia hacia la ley del Creador. El profeta Isaías se le conoce también como el profeta que fue aserrado por el rey Manasés, porque el rey Manasés no quería seguir escuchando la voz de amonestación del profeta Isaías. Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él veía la dureza del corazón del pueblo de Israel.
veía la propia incredulidad de aquel pueblo que fue llamado por Yahweh para ser una nación santa, un pueblo apartado. Ya veía el propio Jeremías la incredulidad, la idolatría, el pecado del pueblo de Israel. En el capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos, mirad y preguntad cuáles son las sendas antiguas. ¿Qué es lo que respondió el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que respondió mi querido hermano y hermana que me escuchas ante ese llamado del profeta Jeremías de volver a las sendas antiguas, de parar en los caminos y mirad y preguntad cuál es el buen camino para andar por él, para que haya descanso para vuestra alma? Mas dijeron, no andaremos. Los tuyos, mi querido hermano y hermana que me escuchas, también esperamos recibir el mismo desprecio que recibieron los profetas de antaño, porque la historia se repite. Pero a pesar de ese desprecio sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de aquellos que pertenecemos a esa congregación de apartados que entendemos la gran misión, la gran responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, de proclamar las buenas nuevas de salvación para este mundo, que tiene la responsabilidad de prepararse para la segunda venida del Hijo del Hombre. El profeta Isaías dice a este pueblo de hoy, a esta nuestra generación, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Los tuyos tienen una cuádruple misión, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Es levantar, edificar, reparar y restaurar todo lo que el príncipe de este mundo, a través de su representante visible aquí en esta tierra, ha echado por tierra de la verdad. El príncipe de este mundo, a través de su representante terrenal, a través de ese representante visible de esa gente que él tiene aquí en la tierra, echó por tierra la ley. Echó por tierra el día de reposo. Echó por tierra las fiestas solemnes de Yahweh. Echó por tierra los nombres sagrados de Yahweh y de Yeshua. Y los tuyos, al igual que el profeta Jeremías, debemos decir a la humanidad, estate quieto, párate, no continúes avanzando, detente, escucha, oye, mira, pregunta cuáles son las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, para que halléis descanso para vuestra alma. En definitiva, el mensaje del profeta Isaías del capítulo 58, verso 12, trasladado a nosotros, es volver otra vez a las sendas antiguas. Volver otra vez a andar de acuerdo a la voluntad del Creador, a edificar, a levantar, a reparar, a restaurar todo lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana y los falsos profetas, los dominicales, han echado por tierra de la verdad. Y sobre cada uno de nosotros recae esta solemne responsabilidad, amigo y amiga que me escuchas, que tiene una sola finalidad: preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre. Preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre. Como Juan el Bautista, el precursor que tenía que preparar la primera venida de nuestro Salvador, así para el tiempo del fin, el mismo Yahweh de los ejércitos precisa de hombres
de mujeres, de jóvenes, que sientan el llamado, sientan su responsabilidad, acepten el llamado, acepten la responsabilidad y con un solo cuerpo dirigido por el verdadero Espíritu de nuestro Padre Celestial, el Espíritu de verdad, podamos preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador cuando venga las nubes de los cielos. Y nosotros debemos de estar viviendo en los caminos antiguos. Debemos estar sabiendo y distinguiendo y aceptando cuáles son esas sendas antiguas que debemos vivir para poder proclamar y preparar un pueblo bien dispuesto para recibirle. Y es ensalzando de nuevo la ley tan pisoteada por toda la humanidad, ensalzando el verdadero día de reposo, ensalzando el verdadero sábado, el verdadero día séptimo de la semana, ensalzando las fiestas solemnes de Yahweh, porque no entran dentro de la ley ritual, sino que entran juntamente con la ley y el sábado, en un sistema de adoración, donde por 3 veces al año el pueblo de Israel, allá donde estuviera, tenía que acudir a Jerusalén, al templo, para adorar al Creador del universo. Y estos tuyos recae también sobre nosotros la solemne responsabilidad de restaurar, juntamente con la ley, juntamente con el verdadero día de reposo, el Shabbat, el sábado, juntamente con las fiestas solemnes, recae la solemne responsabilidad de restaurar los nombres sagrados de Yahweh y de Yahshua, que este príncipe de este mundo, a través de su representante terrenal, a través de su agente visible aquí en esta tierra, los cambió del mismo modo que cambió la ley, cambió el día de reposo, quitó las fiestas solemnes y puso en su lugar las fiestas paganas, nombres paganos, una adoración pagana en el día del venerable Señor Dios Sol, como es el primer día de la semana. Y en definitiva, nosotros, si queremos formar parte de ese grupo privilegiado que el profeta Isaías los cataloga como los tuyos, hemos sido llamados a edificar, a levantar, a reparar, a restaurar todo lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana y el falso profeta, el protestantismo apóstata, todos los dominicales, incluyendo gran mayoría de otras denominaciones que lamentablemente guardan el día de reposo, hemos sido llamados a restaurar toda la verdad. Y la restauración del nombre es tan importante en el plan de la salvación, porque el profeta Isaías, en el capítulo 52, versículo 6, dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué nombre? Yahweh. Mi pueblo sabrá mi nombre, Yahweh. Porque con ese nombre así se le reveló a los profetas de antaño. Con ese nombre, no con un nombre latinizado, no con un nombre castellanizado, sino en un idioma en que el pueblo de Israel, los habitantes de aquella época, entendían y se relacionaban con él. En un idioma totalmente diferente al latín y al castellano que la Iglesia Católica nos ha impuesto a pesar de todos los pesares y a pesar de todo cuanto queramos oponernos a la triste realidad de que nuestra mente, cultura, enseñanza, educación ha sido totalmente católica, apostólica, romana.
El problema del nombre, mi querido hermano y hermana que me escuchas, no es de ahora. Ya lo tuvo el pueblo de Israel. Ya lo tuvo el pueblo de Israel, y que precisamente aquellos que entendían correctamente el nombre de Yahweh, leemos en Isaías capítulo 66, versículo 5, oíd palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Yahweh sea glorificado. El pueblo de Israel también era menospreciado. Eran echados de la sinagoga aquellos que mencionaban el nombre de Yahweh. Se estará repitiendo la historia hoy también, amigo y amiga que me escuchas. El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, lanza una serie de preguntas. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. Si no hay nada nuevo bajo el sol, e Israel se perdió por falta de conocimiento, Israel se perdió por falta de sabiduría, palabras que usted puede encontrar en Oseas capítulo 4, verso 6, estará sucediendo hoy la misma historia entre aquellos que estamos proclamando la verdad. Estaremos repitiendo la misma historia pretendiendo ser el pueblo escogido y estar rechazando algunas de las cosas que forman parte directa en el plan de la salvación. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 22, el mismo Salvador recordó algunas cosas que es muy importante que nosotros volvamos a recordar una vez más. Mateo capítulo 10, versículo 22, leemos, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Yo no veo que la gente sea aborrecida por el nombre de Jesús. Yo no veo que la gente sea aborrecida por el nombre de Jehová. Todo el mundo habla de Jehová, todo el mundo habla de Jesús. Hay inclusive varones que tienen el nombre de Jesús. Pero yo no veo que se cumpla eso en aquellos que mencionan el nombre de Jehová o de Jesús. El mismo Yahshua, cuando estuvo aquí en la tierra, Yahshua significa Yahweh, salvación. Él dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el mismo Salvador, en las señales antes del fin, unas señales que están vigentes todavía hoy porque son señales que nos tienen que llevar a entender que en el tiempo del fin hay un evangelio, hay unas verdades que tienen que ser proclamadas, que tienen que ser restauradas. En el versículo 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, nos dice así, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Volvemos otra vez a escuchar, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es verdad que en el nombre entra el carácter de él, por supuesto que sí. Pero entra el carácter cuando yo entiendo qué es lo que significa Yahweh y lo que significa Yahshua.
porque Yahweh significa yo soy el que soy, yo seré el que seré, y Yeshua significa Yahweh, salvación. Pero Jehová, Jesús, no significa nada que tenga que ver con el verdadero nombre que el Padre se presenta a su pueblo y con el nombre que el mismo Hijo del Altísimo se presentó ante Pablo en aquella visión camino de Damasco. Le habla en lengua hebrea y en lengua hebrea le dijo: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Y mencionar el nombre de Yahweh, mencionar el nombre de Yeshua, te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas, que realmente somos aborrecidos, porque la mayoría de las personas no quieren aceptar que hemos sido influenciados por una enseñanza dirigida por el príncipe de este mundo a través de su representante terrenal, a través de su agente visible aquí en esta tierra, como es el sistema papal. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por el nombre de Yahweh, por el nombre de Yeshua. Pero usted no va a ser aborrecido, ni va a ser perseguido, si sigue mencionando el nombre de Jehová o el nombre de Jesús, después de haber estado escuchando estas verdades que usted encuentra en la Sagrada Escritura. En esas mismas señales antes del fin, leemos también algo que tiene que ser predicado. Y el mismo Salvador nos dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio del reino que tiene que ser proclamado a todas las naciones para que pueda venir el fin, para que el Salvador venga a buscar a su pueblo? ¿Cuál es ese evangelio del reino que tiene que ser predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? ¿Acaso puede haber un evangelio diferente del evangelio que vivió el pueblo de Israel de antaño? ¿Acaso habrá otro evangelio diferente? ¿Un evangelio nuevo, como se dice en la gran mayoría de denominaciones religiosas? ¿O será que el Salvador está diciendo que esos falsos profetas están engañando al mundo entero, tal como dice Mateo capítulo 24, versículo 24? Pero el Salvador en las señales antes del fin dijo que este evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si entendemos que el Nuevo Testamento no había sido publicado todavía, este evangelio del reino, que debe ser predicado a todos los moradores de la tierra, es el mismo evangelio que vivió nuestro amante Salvador. Es el mismo evangelio que se le dio al pueblo de Israel. Un evangelio significa buenas nuevas. Significa una nueva oportunidad. Y ahora yo te pregunto, si el evangelio significa buenas nuevas, ¿qué significado tiene para ti buenas nuevas? ¿Por qué hay un evangelio del reino que tiene que ser predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? ¿Por qué hay este evangelio? ¿Por qué hay estas buenas nuevas? Es porque por causa del pecado que entró en Adán y Eva,
nosotros nacemos también con el pecado, y como el príncipe de este mundo está gobernando este mundo, nuestra educación, nuestra cultura, nuestra enseñanza ha sido totalmente diferente y hemos estado viviendo bajo la esclavitud del pecado. En esa condición de esclavitud del pecado, el Salvador, a través de los tuyos, nos presenta las buenas nuevas. Nos presenta el poder del Evangelio. Nos presenta a un Salvador que murió, no para que yo siga siendo pecador, no para que yo siga cayendo en mi pecado, sino para que lo acepte como mi Salvador personal. Y si es Salvador, es porque Él quiere salvarme, no en mis pecados, sino salvarme de mis pecados, para que yo deje de ser lo que antes era, y ahora, a través de este Evangelio, a través de estas buenas nuevas, a través de la muerte del Salvador, permita que esas buenas nuevas produzcan en mí una nueva oportunidad para volver a vivir, esta vez totalmente separado del pecado. Porque eso es lo que significa la palabra buenas nuevas o gracia. Una nueva oportunidad que me tiene que llevar a un verdadero y profundo arrepentimiento de mis pecados, para sentir deseos de confesarlos ante el Padre Celestial por medio de su Hijo, y en la confesión pedir poder para dejar de pecar, para abandonar nuestra vida vieja, para abandonar nuestra carga de pecado y ser ahora nuevas criaturas para la honra y la gloria del Creador del universo. Y este Evangelio del Reino, estas buenas nuevas, esta nueva oportunidad para poder vivir ahora una nueva vida alejada de lo que antes éramos, para ser ahora nuevas criaturas, para vivir ahora una vida diferente. Estas buenas nuevas tuvieron lugar ya la primera predicación en el Edén. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, ellos recibieron las buenas nuevas de que en lugar de morir, ellos iban a ser rescatados a través de aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El mismo Hijo del Altísimo, el mismo Creador del universo, se presenta ante Adán y Eva y les dicen: vosotros estabais condenados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Comisteis del árbol prohibido, teníais que morir, pero yo os voy a dar una nueva oportunidad. Voy a entregar mi vida por vosotros, voy a derramar mi sangre por vosotros, para que ahora vosotros, si me amáis, sed obedientes para que mi sangre pueda cubrir vuestro pecado y podáis obtener el perdón y la posibilidad de vivir por toda la eternidad restaurados una vez más ante el Padre Celestial por medio de mi ofrenda, por medio de mi sacrificio, por medio de mi derramamiento de sangre. Y Adán y Eva aceptaron las buenas nuevas. Adán y Eva aceptaron el perdón y también la redención. Pero para ello tuvieron que reconocer que la paga del pecado era muerte. Y los tuyos tienen que edificar, levantar, reparar y restaurar las sendas antiguas para que el pueblo pueda guardar sus mandamientos, su sábado, sus leyes, sus fiestas solemnes y sobre todo restaurar los nombres sagrados.
Así como hemos visto en Isaías 58 qué es lo que van a hacer los tuyos, y en las señales antes del fin el mismo Salvador ya dijo que este evangelio del reino tenía que ser predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Del mismo modo, en la misma revelación que hallamos en el último libro del Nuevo Testamento, en esa revelación que el mismo Yeshua el Mesías reveló a través de su ángel, en aquella isla rocosa de Patmos a su siervo Juan, y a nosotros, hallamos en el corazón del mismo libro, en el capítulo 14, versículo 6, un mensaje que también es vital para cada uno de nosotros. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí aparece la definición de Evangelio eterno. Por lo tanto, no hay un Evangelio diferente después de la muerte de nuestro amante Salvador. No puede haber otro Evangelio porque sigue siendo el mismo. En Mateo 24, verso 14 dice que este Evangelio del reino debe ser predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este Evangelio, el mismo Evangelio que el Salvador vivió, el mismo Evangelio que fue recordado al pueblo de Israel en el monte del Sinaí, ese Evangelio, el mismo, la perfecta obediencia a todos sus mandamientos, a través de la fe del Salvador, al permitir que el Salvador more en nuestras vidas, vamos a recibir poder para ser obedientes. Vamos a recibir poder para ser vencedores. Vamos a recibir poder para ser leales a todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y demás. Y estaremos también restaurando el nombre sagrado de Yahweh y al nombre sagrado de Yeshua, nuestro amante Salvador. 60 y tantos años después de la resurrección de nuestro amante Salvador, en aquella isla rocosa de Patmos, Juan recibe la visita de su amado Maestro, le revela el Apocalipsis y le indica que este Evangelio eterno es el que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, no hay ningún otro evangelio diferente. Es el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas, una nueva oportunidad que el cielo nos da para que, habiendo sido antes tremendos pecadores, ahora, al aceptarle a nuestro Salvador como nuestro Salvador personal, y permitir que su Espíritu more en nosotros, su Espíritu debe producir en nosotros un verdadero y profundo arrepentimiento que nos tiene que llevar a la confesión de cada pecado literal y además recibir poder para abandonar dichos pecados, porque el perdón solamente se va a anotar como perdonado cuando el pecado haya sido vencido. Eso significa, hermanos, en definitiva, el abandono de nuestra vida vieja. El Evangelio son las buenas nuevas, una nueva oportunidad para que yo deje de ser lo que antes era, para que a través del verdadero arrepentimiento, la confesión y el abandono del pecado, el Salvador, por medio de su Espíritu, haga en mi vida una transformación tal que, habiendo sido antes lo que fuera, ahora he abandonado mi vieja vida de pecado para ser una nueva criatura, para nacer de nuevo, para poder vivir junto al Salvador por toda la eternidad. Ese es el verdadero evangelio que nosotros debiéramos de entender. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4, nos dice: te encarezco delante de Elohim y del Adón Yeshua el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sigue diciendo el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿No está ocurriendo eso hoy en nuestros días? ¿Acaso no hay maestros que se conforman de acuerdo a sus pecados y se apartan de la verdad? No quieren escuchar la verdad y se vuelven a las fábulas y a las tradiciones. Por eso el verdadero evangelio debe ser predicado. Pero en primer lugar, para que tenga poder, este evangelio debe ser vivido para poder tener la experiencia, el testimonio de proclamar la verdad para este tiempo del fin. El mismo autor, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 6, verso 4, nos dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva significa una vida sin pecado, muertos al pecado, como dice el título del capítulo 6 del libro de Romanos. El problema es, ¿somos conscientes de entender por qué nuestro amante Salvador tuvo que dejar su trono de gloria, venir aquí a esta tierra, a sufrir como hombre, a morir siendo inocente en aquella forma tan cruel que él murió por culpa de mis pecados? ¿Piensas tú, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que si realmente contempláramos ese gran amor, ese gran sacrificio que tanto el Padre como el Hijo hicieron por culpa nuestra, por culpa de nuestros pecados, si realmente llegáramos a reflexionar en ese gran sacrificio y pudiéramos entender todo lo que el Hijo de Elohim tuvo que sufrir por culpa nuestra, ¿tú crees que si realmente meditamos en ello, o vamos a seguir teniendo ganas de pecar en forma deliberada, de justificarnos de nuestros defectos de caracteres, de justificarnos de nuestros pecados? Cuando uno realmente contempla la muerte del Salvador y medita en ella día tras día, uno llega a sentir odio por el pecado, llega a sentir repulsa por el pecado, porque el pecado es algo que no está de acuerdo a los planes del Creador. El pecado solamente está en el poder de aquel que se rebeló en el cielo y que causó la ruina de Adán y Eva en la tierra y que desea causar la ruina de toda la humanidad para que nadie se salve. Y nosotros, esos tuyos, esos que viven el Evangelio, esos que proclaman la verdad, hemos sido llamados a un ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estoy comentando 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, y el 18 dice: y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Yeshua, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sobre ti y sobre mí, amigo y amiga que me escuchas, si te consideras que formas parte de ese grupo privilegiado que el profeta Isaías los denomina como tuyos, tú y yo hemos sido llamados a efectuar este ministerio de la reconciliación que tiene como objetivo, tiene como finalidad restaurar al pecador por medio del Salvador y convertirlo por medio de su espíritu en una nueva criatura.
para que su vida sea hecha toda nueva, para que pueda ver en él esa transformación que le dijo también el Salvador a Nicodemo, nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y es ahí, mi querido hermano y hermana que me escuchas, donde los tuyos deben de enfocar su vida y la predicación de este glorioso Evangelio. ¿Para qué? Para que nuestra vieja manera de vivir haya sido abandonada. El apóstol Pablo sigue recordándonos en la carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4, verso 22 en adelante, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de la vieja mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y la santidad de la verdad. Hemos sido llamados a reconciliarnos con nuestro Creador del universo. Hemos sido llamados a efectuar este ministerio de la reconciliación para que el pecador, a través de estas buenas nuevas, a través de este Evangelio del reino, a través de este Evangelio eterno, a través de la muerte y la mediación del Salvador en el lugar santísimo del santuario celestial, el pecador sienta deseos de dejar de pecar y pueda haber en él una reconciliación que, habiendo abandonado el pecado, ahora sea una nueva criatura para la honra y la gloria del Creador del universo. Y el apóstol Pablo, con todo el poder que el Espíritu le había dado, con todo ese poder que nos transmite a cada uno de nosotros, nos dice en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas, no me avergüenzo de que el Salvador murió por mí, para que yo deje de ser lo que antes era, y ahora sea una nueva criatura, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay otro evangelio, no hay otras buenas nuevas. El Salvador vino a la tierra a morir por ti y por mí, para que tú y yo dejemos a través de él la carga de nuestro pecado, aceptemos la reconciliación que él quiere darnos por medio del ministerio que él está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial, y a través del arrepentimiento, la confesión y el abandono del pecado, él nos conceda el perdón, seamos nuevas criaturas, seamos reconciliados, y en esa reconciliación poder vivir y decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y concluyo con esas palabras también pronunciadas y escritas por el mismo autor, Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra escrita es bien clara, mi querido hermano y hermana que me escuchas. A pesar de que hoy en todas las iglesias se está justificando al pecador, se están justificando los defectos de carácter, se están justificando las malas obras que se hacen dentro de las iglesias, tanto el Salvador
como Pablo, nos dice que este Evangelio, las buenas nuevas, la oportunidad que el pecador tiene por medio del Salvador de reconciliarse con su propio Creador a través del ministerio que el sumo sacerdote está llevando a cabo en el santuario celestial, podemos recibir esas buenas nuevas, esa nueva oportunidad que me tiene que llevar a un profundo arrepentimiento, a una confesión y abandono del pecado, abandono de mi vieja vida, para ser ahora una nueva criatura para la honra y la gloria del Creador del universo. ¿Vas a permitir, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, que estas buenas nuevas hagan el fruto que el Mesías desea hacer en tu vida? ¿Vas a permitir la muerte del viejo hombre para que a través del Salvador, morando en tu vida por medio de su Espíritu, dejes la carga de pecado y puedas ser una nueva criatura para la honra y la gloria del Creador, y así permitir que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y cuando venga el Salvador, podés ser llevado junto a Él por toda la eternidad? Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio, para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Gracias, nuestro Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder compartir a través de estas ondas radiales tu palabra eterna, el Evangelio eterno, lo que tú deseas que sea proclamado, lo que tú deseas que el mundo escuche precisamente para que pueda aceptar las buenas nuevas y podamos vivir junto a ti por toda la eternidad. Gracias porque a través de tu Hijo nos das esa oportunidad de ser reconciliados y pedimos, Padre, por toda la audiencia, para que tu Espíritu sigas haciendo en cada corazón conforme a tu voluntad, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.